Ok, chicos, voy a hacer primero 2022. Es parecido a 2021, simplemente cambian los datos, pero digamos que cuando vean este ejercicio, que son instrumentos ¿no? de corto plazo, ¿no? Tienen que tener en cuenta tienen que saber primero qué es un CD, un CDR y un CDLD. O sea, tienen que saber las diferencias entre esos tres. Porque muy aparte de que tengan diferentes tasas o rendimientos esperados, porque esa es la única diferencia, es que cada uno de ellos tienen ciertas características y se valorizan también de otras formas. O sea, cada uno tiene un precio de cotización, ¿no? Que es el valor presente, ¿no? Digamos, por el tiempo, por el plazo, ¿no? O sea, voy a copiar esto de acá, que me parece útil. O sea, acá, este cuadro de acá, que es del BCR, te indica cómo valorizar, digamos, cómo lo que me importa de todo esto, obviamente es lo que tiene, ¿no? El CD, ¿no? El CDR y CDLD, estos tres. Entonces, lo que voy a hacerle caso más es a la cotización, ¿no? Que es el precio, que es el valor presente, ¿no? El nominal. Y también voy a hacer caso al monto a pagar. Estas dos fórmulas de acá. Si se fijan que en el caso del CD, bueno, en todos los casos el precio de cotización se valoriza, digamos que la fórmula es igualito para todos, ¿no? Apliquemos la misma fórmula, ¿no? Pero yo para tener el monto a pagar necesito este de acá, el PT, ¿verdad? ¿No? Se fijan ahí, ¿no? Entonces, el monto a pagar es lo que me piden. Entonces, yo voy a necesitar hallar primero el PT, ¿no? O el precio de cotización. Pero primero vamos a hablar de estrategias, ¿no? Porque eso es lo que ustedes tienen que escoger dos. En este caso te dan a escoger dos. En otros casos te da a escoger a uno, ¿no? Ahora, acá no sé, acá no tengo, desafortunadamente no tengo la noticia, si hay una noticia de coyuntura relacionado a esto, ¿no? O sea, yo podría hacer cualquier estrategia, yo puedo escoger este y este, o yo puedo escoger el que me da mayor rendimiento, ¿no? Así a simple vista yo escogería estos dos. Si no hay una noticia que me indique que, o sea, si hay una coyuntura, una noticia detrás, ¿no? Para que yo escoja y seguir una estrategia según la coyuntura, lo que se espera, ¿no? Como inversionista, así como en derivados, ¿no? Que las tasas van a subir o el tipo de cambio o el tipo de cambio, digamos, va a subir. Si tuviera información adicional, lo usaría para tomar mi decisión de qué estrategia, ¿no? Pero como no me dice, o sea, dice que simplemente yo soy un trader de inversiones de corto plazo y no me dice cuál es el contexto de la noticia, ¿no? Acá no me dice ningún contexto, ¿no? Entonces yo a dedo no a dedo, pero digamos que en la parte A, ¿no? Para yo armar mi estrategia voy a escoger los dos instrumentos que es CDR y CDLD. ¿Por qué? Uno por los rendimientos, ¿no? Tienen mayor rendimiento que estos de acá, que este CD. Y otro es que el tipo de cambio, por ejemplo, o sea, el CDR, cuando ustedes calculan el monto a pagar, el CDR se ajusta por un factor que llaman este factor FRT, es un factor que tiene que ver con el tipo de cambio. O sea, ese factor puede ser de 0 a 1, ¿no? O sea, si ese factor es igual a 1, obviamente no me afecta mucho, ¿no? Entonces, yo pienso que estos dos, por los rendimientos, voy a escoger estos dos, ¿no? Voy a poner acá, ¿no? Por otro lado, ¿no? También el factor de descuento es mayor y por lo tanto su precio sería ¿no? Menor. Obviamente, ¿no? Como tengo unos factores, como esto de acá divide al 100, ¿no? Si este es mayor, obviamente toda la expresión va a ser menor, ¿no? Lo menor posible, ¿no? En vez con 2, ¿no? Yo pagaría, o sea, si yo soy inversionista y yo voy a comprar, yo obviamente voy a comprar lo más barato, ¿no? Entonces, estos dos me dan las características de comprar barato, ¿no? Sin, obviamente,
sin considerar el escenario, ¿no? Pero acá no me dice, que yo sepa, yo no hay un escenario, ¿no? Cómo está yendo la economía. Entonces, en la parte B, me pide, ¿no? En base de lo que has escogido, calcule el precio cotizado y el monto que pagaría el BCR por cada instrumento. Entonces voy a usar este cuadro de acá, ¿no? Para valorizar, ¿no? Esto de acá. A ver, voy a pegarlo ahí. Estos son datos ¿no? del enunciado más unos datos adicionales que lo voy a usar después. Más allá, o sea, yo voy a necesitar acá, por ejemplo, acá también voy a pegar esto de acá, las características de cada instrumento, porque eso es importante saber. Si ustedes no saben teóricamente qué son las características de estos instrumentos, no lo van a hacer bien. Porque uno, por ejemplo, uno te pide que calcule, el monto a pagar es en dólares, por ejemplo, el que es el monto a pagar, por eso te dan los tipos de cambio, ¿no? Hay unos tipos de cambio acá, ¿no? Que es el tipo de cambio de emisión, que es 360, ¿no? Por algo te lo dan. ¿Por qué? Porque uno de estos instrumentos lo vas a, digamos, cotizar en dólares, ¿no? O sea, primero haces todo en soles y luego al final lo transformas en dólares. Y ese instrumento que se transforma en dólares es el CDLD, ¿no? Se liquidan en dólares. Entonces yo voy a tener, primero voy a hacer el precio cotizado. Y el precio cotizado es simplemente esta fórmula de acá, ¿no? Que todos los instrumentos tienen esta fórmula, ¿no? Que es 100 entre 1 más la tasa, esta tasa esperada, ¿no? Elevado al tiempo, ¿no? Este tiempo, ¿no? Este es el plazo, ¿no? Acá hice un cálculo adicional, ¿no? Esta es la diferencia entre estos dos, ¿no? Estas dos fechas, ¿no? Y dividido entre 360. Entonces ya tengo ahí. Pero aquí, acá estoy haciendo, o sea, no tengo que hacer de este, ¿no? Porque este ya descarté, ¿no? No lo tengo que hacer. Entonces, yo voy a poner en amarillo lo que yo voy a dar de respuesta, ¿no? En el examen. Entonces, este es el precio cotizado, ¿no? Obviamente son iguales porque tienen el mismo plazo, tienen las mismas tasas, ¿no? Y el monto, eso sí, lo que va a cambiar acá es el monto a pagar. Monto a pagar. Entonces, el monto a pagar cada uno tiene una forma distinta, ¿no? Bueno, en el caso de en el caso del CDR, el monto a pagar, voy a tener que tener unos datos, ¿no? Unos datos del tipo de cambio, ¿no? Voy a tener un tipo de cambio inicial y luego voy a tener un tipo de cambio, digamos, final, ¿no? O posterior. Y este le voy a llamar factor de reajuste. Entonces, el tipo de cambio inicial es 3.6, que está acá, la emisión, 3.6. Entonces, para el caso del CDR, ¿no? El CDR me pide acá simplemente te dice, ¿no? Que la fecha de vencimiento voy a recibir el 100%, ¿no? Y se liquida en soles. O solamente acá mi respuesta va a ser en soles, perdón. Entonces voy a tener dos respuestas. Voy a tener un monto a pagar en soles y por otro lado voy a tener un monto a pagar en dólares, ¿no? Porque uno se liquida en soles y otro se va a liquidar en dólares. Entonces, el monto a pagar en soles va a ser esto, ¿no? Esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá. Acá se entiende que FR es 1, ¿ok? La base es 1, ¿no? Se entiende que no estoy estoy ahorita en cero, ¿no? Estoy en el momento cero y estoy cotizando este instrumento desde que nace, ¿no? No hay tiempo transcurrido, simplemente estoy en el momento cero. Entonces, acá FR tendría, perdón, bueno, acá en el CDR, este FR sería igual a 1. Entonces, simplemente voy a
multiplicar este PT entre 100 por N, ¿no? Eso haría. Entonces, mi PT, que es este de acá, entre 100 por el nominal. Entonces, ese sería mi monto a pagar. En soles, obviamente, ¿no? Acá lo que voy a hacer, acá tengo, primero lo voy a convertir a sol, primero lo voy a calcular en soles y luego lo voy a pasar a dólares. Entonces, en el caso del CDLD, igual, hago lo mismo, la misma fórmula. Hago la misma fórmula. Pero acá lo que me importa es expresarlo en dólares, ¿no? Esto de acá lo voy a dividir entre tipo de cambio inicial, ¿no? De emisión. Entonces, esa sería la respuesta, pero en dólares, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ¿no? Estos en amarillo, ¿no? Si escogieras estos dos instrumentos, mi precio cotizado serían estos dos, y mi monto a pagar en soles y mi monto a pagar en dólares, ¿no? Porque la naturaleza del CDLD es en dólares. En el caso que escogería este y no este, por ejemplo, ¿no? En caso, no sé, por X motivos escogería este, ¿no? Igual, sería hasta acá nomás, ¿no? Sería hasta soles, ¿no? No lo convertiría a dólares. Al menos que te indique, o sea, los CDs puede ser en soles, en dólares, o sea, puede ser ambos. Pero te tienen que indicar, ¿no? Que es dólares. Simplemente acá, pararía acá, si no me indica nada, lo paro acá. Si me indica que es en dólares, entonces lo convierto con el tipo de cambio, ¿no? A dólares. Lo divido. Esa sería la parte B. A ver, vamos a ver, parte C, ¿no? En la parte C, ¿qué te pide? Al 31 de marzo desea recuperar liquidez y debe vender uno. O sea, de estos dos, necesito liquidez y tengo que vender uno de ellos. Que compré, ¿no? Vendes uno de los instrumentos. Dice, ¿qué instrumento vendería y por qué? Vamos a ver esa parte primero. Yo, en este caso, voy a vender el CDR. ¿Por qué? Porque si hay una variación de tipo de cambio, mi factor de reajuste sería más grande. O sea, sería un descuento, ¿no? Sería más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el factor de ajuste simplemente es el tipo de cambio final entre cambio inicial, ¿no? O sea, sería esto entre esto. Por ejemplo, digamos que mi tipo de cambio sube a 3.7, ¿no? O sea, mientras sube el tipo de cambio, me conviene, en este caso, ¿no? Porque mi factor es 1.02, ¿no? Pero si el tipo de cambio cae, o sea, si el precio el sol se revalúa frente del dólar, o el dólar, ¿no? El dólar cae, entonces sería al revés, ¿no? Si el tipo de cambio, por ejemplo, cambia a 3.5, mi factor de reajuste sería 97%, o sea, ahí recibiría menos mi monto a pagar. Entonces, vamos a asumir que mi contexto es como ahorita, ¿no? Digamos que el tipo de cambio va a subir. Entonces, si el tipo de cambio va a subir, yo prefiero tomar este instrumento, ¿no? Me conviene. O sea, si sube a 3.7, mi factor es 1.02. Obviamente mi factor va a ser un extra más de lo que debería ser. Entonces, por eso voy a escoger el CDLD, ¿no? Por un contexto de tipo de cambio que está al alza, ¿no? Entonces, pondría esto, ¿no? Vendería el CDR, ya que si hubiera un contexto en el cual el tipo de cambio baje, o sea, si baja me perjudica, ¿no? Porque sería un menor monto a pagar. Si baja sería el factor, o sea, este factor de reajuste se aplica al CDR, ¿ok? Entonces, si yo vendería CDR si el contexto, el tipo de cambio baje, ¿no? Entonces, yo no voy a saber, no me dicen nada, no hay una noticia que me diga si va a subir o va a bajar, ¿no? Pero yo voy a asumir eso. Entonces,
mientras que asuman correctamente, creo que va a estar bien, ¿no? O sea, la respuesta puede ser cualquiera, o sea, puede ser uno de los dos, simplemente es que sustenten por qué, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, ok, yo pienso que el tipo de cambio va a subir, ¿no? Porque por la economía está mal, ¿no? Hay inflación. O sea, ahorita sería un buen ejemplo. O sea, ahorita en el contexto de hoy sería a mí me convendría usar este instrumento, el CDR, ¿no? Porque mi factor de reajuste es mayor, ¿no? Es mayor a uno. Entonces, yo decidí acá que, bueno, mi miedo es que baje, ¿no? Entonces, ahí voy a escoger el otro, ¿no? O sea, vendería el CDR ya que si hubiese sido un contexto en el cual el tipo de cambio baje, me perjudica, ¿no? Ya que el factor de reajuste sería menor a uno. Lo vamos a ver en números cuando me refiero a esto. ¿Ok? Todavía no sé, o sea, acá me da acá en el enunciado 6 me va a dar un tipo de cambio final, un tipo de cambio posterior o final, ¿no? Dice que el tipo de cambio sería 3.55. Ok, ¿ves? Justamente por eso escogí este, ¿no? Porque si yo vendo ese instrumento y escojo esto y lo revalorizo, entonces mi monto a pagar sería mucho menos del 100%, ¿no? Sería el 98%. Eso es lo que yo voy. Entonces voy a hacer los cálculos, ¿no? Posteriores, ¿no? Voy a hacer como que ya pasó un tiempo, entonces tengo que valorizar de nuevo el instrumento, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Entonces voy a armar esto de acá, o sea, fecha de valorización, que es el 31. Y esto de acá sería, acá pongo mi plazo restante, lo que me queda, ¿no? O sea, mi fecha de vencimiento menos hoy, ¿no? Que ya pasó, ¿no? El tiempo. Y solamente tengo que ser de uno de ellos, ¿no? No tengo que valorizar todo, ¿no? O sea, solamente tengo que ser de este activo, del CDLD. Y igual voy a hacer todos para que vean o sea, ustedes no tienen que dar la respuesta de todos, simplemente uno de ellos, pero igual voy a hacer de todos para que vean cómo se hacen los cálculos. Entonces, ya tengo mi plazo restante, acá voy a tener un nuevo precio. Es como que este es mi precio S sub cero, ¿no? Un precio cotizado es como S sub cero, este es como S sub T, ¿no? En terminología de derivados, si me entienden. Entonces, esto de acá es nuevo monto a pagar. Voy a tener un nuevo monto a pagar también, porque pasó el tiempo, ¿no? Y no vale lo mismo. Y también voy a tener, o sea, eso va a ser en soles y también voy a tener un monto a pagar en dólares, ¿no? Entonces, para yo recalcular mi nuevo precio, tengo que considerar estos días, ¿no? Simplemente voy a jalar esta fórmula de acá. Ahora, hay unas nuevas tasas, ¿no? Acá pongo de dato nuevas tasas, ¿no? Que es esto de acá, 1.5, 3.5 y 1, ¿no? Entonces yo tengo que revalorizar esto con nuevas tasas. Entonces me da nuevos precios ahí. Sí. Entonces, una vez que tengo los precios, voy a tener un nuevo monto a pagar. Simplemente aplico la fórmula, ¿no? Ahora, acá, cuando hago el monto a pagar, acá tengo que tener cuidado. Acá por ejemplo, si yo escogería el CDR, ¿no? Si lo usaría en mi portafolio, tengo que valorizarlo correctamente, ¿no? No lo puedo dejar así nomás. Aparte de esta expresión, ¿no? Que es PT entre 100 por N, también voy a necesitar este factor reajuste, ¿no? Que es el factor que les hablaba.
Entonces, acá lo que tengo que hacer adicionalmente es multiplicar por ese factor de reajuste que está acá. ¿Ves? Entonces, en vez de que sea, ¿no? 982.000, pues, ¿no? Por el factor de reajuste hace menos, ¿no? Cantidad, hace menos mi monto recibir. Es 968. Por eso te digo, ¿no? A mí me conviene vender este para que no me afecte, ¿no? Mi pago. Porque si el tipo de cambio baja, me afecta mi pago. Si el tipo de cambio sube, me beneficia mi pago. Entonces, teniendo en mente eso, tienen que saber la estrategia, ¿no? Tiene que pensar en el factor de ajuste, ¿no? Tiene que pensar en el contexto económico, ¿no? Del caso, si es que hay una noticia o una coyuntura detrás. Entonces, yo ya calculé esto, ¿no? Pero yo, como escogí este de acá, el tercero, yo voy a necesitar que recalcular esto de acá. O sea, esto en dólares, ¿no? Pero esto simplemente lo divido con este tipo de cambio, 3.55. Esto lo divido 3.55, ¿no? Ok, ya pasó el tiempo. Ahí está. ¿Ves? Acá, por ejemplo, estoy recibiendo más dólares, ¿no? Inicialmente cuando valoricé el instrumento, pagué 269. Si lo quiero liquidar hoy, lo liquidaría a 280, ¿no? Ahí sí tendría una rentabilidad. Entonces, este amarillo sería la respuesta, ¿no? En la parte C, te dice, ¿no? ¿Cuál de ellos lo vendes y valorízame, ¿no? El que queda, ¿no? ¿A qué precio vendería y cuál sería el monto a pagar por el comprador? Si el tipo de cambio fuese 3.55, ¿no? Esta sería la respuesta. Vamos a hacer la parte D. La parte D te dice, ¿no? El día de vencimiento, el tipo de cambio es 3.5. ¿Cuál fue el retorno total anualizado que recibiría por el instrumento si lo mantuvo, ¿no? O sea, acá se asume que este instrumento lo mantienes a vencimiento, ¿no? O sea, ya vendes este y te queda este instrumento, ¿no? Calcúlame cuánto ganaste, cuánto es tu rentabilidad, o cuál es tu tasa de retorno interno, en otras palabras. Entonces, ¿cómo haría este de acá? Pues simplemente pongo mi monto invertido, que sería en negativo, ¿no? Porque yo pagué esto es lo que yo pagué en dólares, ¿no? Y acá tengo pues mi monto a pagar, o sea, mi monto de retorno. Bueno, acá tengo que valorizar de nuevo el instrumento, ¿no? Porque el tipo de cambio subió. Entonces, acá lo que tengo que hacer, ya. Acá tengo que tener un monto a pagar, ¿no? Más que nada monto a recibir, ¿no? Monto a recibir al vencimiento. Entonces, ¿cómo calculo ese monto a recibir al vencimiento, no? Como te dice acá, una de las características es que tú vas a recibir el 100%, ¿no? En la fecha de vencimiento los tenedores reciben el 100%, ¿no? O sea, 100% me refiero a 100, ¿no? O esta cantidad. Entonces, tengo que considerar eso, ¿no? Pero tenemos que también considerar el tipo de cambio, ¿no? Porque yo lo voy a recibir en dólares. Entonces, el tipo de cambio nuevo es 3.5, ese es de dato. ¿Qué te dice? 3.5. Entonces, yo voy a recibir esto de acá, pero en dólares, ¿no? Ese es el monto que yo recibiría a vencimiento. Entonces, mi retorno porcentual, digamos, pues es la TIR, ¿no? Sería la TIR. 6%. Esa sería la parte D. Vamos a hacer la parte E, que es la última. ¿Cómo sería la parte E? ¿Qué te pregunto, no? ¿Funcionó su estrategia? Pues sí, funcionó, ya que el retorno
fue mayor que el retorno esperado. Recuerden que mi retorno esperado acá es inicialmente 3. Entonces, pero no fue 3, fue 6. Entonces es el doble, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Funcionó que el el retorno de 6% fue mayor al retorno esperado de 3%. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en vez que te hagan escoger uno? O sea, esas son unas ideas abiertas, no lo voy a hacer, pero son ideas abiertas que te pueden pedir, ¿no? ¿Qué pasa si te dicen, no, en vez que elimines uno, valorízame cuál sería tu retorno de dos activos, ¿no? Ahí haría pues una suma producto, ¿no? De rendimiento, ¿no? Hago este mismo procedimiento para este también y bueno, digamos que yo invierto 50-50 y hago una suma producto, ¿no? Para ver mi rendimiento, ¿no? De los dos. Bueno, acá no te dice cuánto inviertes en cada activo, ¿no? Simplemente te dice que analices cada uno, ¿no? No te dice que inviertas 50 en uno, o sea, no te dices, es algo a tu criterio, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Que pidan eso, ¿no? No lo he visto hasta ahora, no sé, no he visto, no tengo mucha información. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿No hay preguntas? Ya. Vamos a hacer ahora el ejercicio. Bueno, acá no hay muchos ejercicios que digamos. Como me queda 5 minutos, voy a hacer este, ¿no? Que es teoría y coyuntura. Que algo sí respondí, ¿no? Con lo que yo domino, ¿no? Mis temas. Solamente hay una de teoría que no estoy seguro, ahí sí lo tienen que buscar ustedes. Entonces, básicamente este de coyuntura, cada parcial va a ser distinto a esto, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio de pensar, ¿no? En coyuntura, ¿no? ¿Cómo piensas coyuntura en finanzas, ¿no? Ese es el ejercicio, ¿no? Es importante saber qué esperar, ¿no? Según la noticia. Entonces, parte A, te pide, ¿no? Am, Según la noticia, ¿no? Esta Fitch Ratings está bajando la calificación o sea, es como que hace una clasificación a toda una región, que es Latinoamérica. Entonces, se menciona que muchos países latinoamericanos han emitido mucha deuda en forma de bonos. ¿Eso qué quiere decir? Países como Argentina, como Brasil, todos esos países que tienen políticas populistas, en otras palabras, tienen un mayor déficit fiscal, ¿verdad? Entonces se endeudan con los bonos. Entonces, ¿quién lo paga todo eso? O sea, ¿cuál es el riesgo principal que un país se sobreendeude? Pues ese riesgo default, ¿no? Para mí ese riesgo default. Es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué principal riesgo corren, ¿no? Estos países? Ese riesgo default. ¿Qué es el riesgo default? El riesgo default es cuando un país quiebra, ¿no? Quiebra y así de la noche a la mañana deja de pagar, ¿no? Todas sus obligaciones, todos sus cupones, ¿no? A los tenedores de los bonos, todo, para todo. Ese es ¿no? Porque si tiene una política fiscal muy agresiva, ¿no? Gasta más de lo que no tiene, pues no colecta suficientes impuestos, ¿no? Para afrontar todo, pues eso puede pasar. Y pasó con Argentina, pasó con Rusia en los noventas, ha pasado con varios países, ¿no? Con políticas, ¿no? Socialistas, ¿no? Digamos. Entonces, ese es el riesgo que puede incrementar. Riesgo de default se puede incrementar, ¿no? A ver, ¿qué te pide la parte B? Dice, la demanda de estos bonos ha sido principalmente por inversionistas extranjeros, con lo cual la deuda ha sido mayormente en moneda extranjera. ¿Qué consecuencias podría traer esta situación en la economía del país? Claro, los tenedores de estos bonos de gobierno, ¿no? Soberanos, son extranjeros.
Y como son extranjeros, por ejemplo, la mayoría piden dólares, ¿no? La mayoría, o sea, digamos que las emisiones son en moneda extranjera, ¿no? Entonces, obviamente, ahí está el riesgo cambiario, ¿no? El riesgo cambiario, si un país no da confianza a los inversionistas, entonces, como está pasando en Perú ahorita, ¿no? No hay confianza, eh, hay mucha incertidumbre, entonces el tipo de cambio se va a disparar. Entonces eso hace que sus deudas en dólares o en moneda extranjera sea más cara, ¿no? Y si es más cara la deuda internamente va a afectar, pues va a aumentar los impuestos. Entonces, en otras palabras, digo, el riesgo cambiario acá, ¿no? O sea, las consecuencias es ese riesgo cambiario, ¿no? Que el tipo de cambio se dispare y sea más caro, ¿no? Para entidades pagar las deudas, ¿no? En moneda extranjera. Y la pregunta C te dice, ¿no? Analizando los bonos peruanos, ¿por qué programas sociales y adelantos de fondos de jubilación, o sea, ¿no? Podrían generar un efecto negativo en la clasificación crediticia? Interesante pregunta, ¿no? Pues yo considero que cualquier política populista o centro izquierda o esas políticas, ¿no? Para, digamos, incentivar la economía, pero en vez de incentivarla, empeora, hace, hace, a nivel internacional nos hace ver mal, porque nos estamos sobreendeudando y y también de hecho que estamos gastando más de lo que recibimos, ¿no? Como gobierno, como Estado, ¿no? Entonces, para mí es un tema de política fiscal, ¿no? O sea, yo pondría, ¿no? Los downgrades, ¿no? Los downgrades se generan a través de políticas populistas. No sé si quieren, o pueden ser socialistas, no sé el término que pueden usar, pero yo lo digo populistas. Cuando el Estado no puede afrontar las obligaciones